¿Has pensado alguna vez cómo te habla Dios? Mucha gente siempre piensa que la voz de Dios es como un trueno resonando en el cielo, o que de repente se manifiesta de una manera impactante. Pero la Biblia nos dice que Dios a menudo usa formas sutiles, esa sensación conmovedora que conecta suavemente con nuestros corazones. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? Al tomar una cierta decisión, sientes algo indescriptible en tu corazón que te da determinación, incluso si hay voces de oposición a tu alrededor. También sabes en qué dirección ir. Esto no es una coincidencia, es Dios hablándote a través del Espíritu Santo. Hablar es una gracia que Él nos da. La palabra de Dios nunca está en silencio. Él siempre está buscando un corazón dispuesto a escuchar. Tal como dice en Jeremías, te prometo mostrarte cosas grandes y difíciles que no conoces. Esta promesa sigue vigente hasta hoy. Presta atención a esos sentimientos inesperados en la vida. Si te conmueven, probablemente es porque estás en comunión con la voluntad de Dios. A continuación quiero hablarte sobre 7 posibles sentimientos que experimentas cuando el Espíritu Santo te habla. No son dogmas rígidos, son señales de la presencia de Dios contigo. Todo hijo de Dios puede experimentarlos personalmente. Si alguna vez has tenido estos sentimientos, te animamos a compartirlos en el área de comentarios para que más personas sientan el poder de Dios. Primer sentimiento. Un impulso repentino de orar. La oración es el puente entre nosotros y Dios. Cuando el Espíritu Santo despierta en tu corazón el deseo de orar, esa es una señal clara. Romanos dice que cuando somos débiles, el Espíritu Santo vendrá a ayudarnos. No sabíamos cómo orar, es el mismo Espíritu Santo quien ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse. Quizás de repente piensas en alguien con quien no has tenido contacto en mucho tiempo, un amigo, y sientes en tu corazón una preocupación inexplicable. No puedes esperar para orar por él inmediatamente. O al ver la injusticia y el sufrimiento en la sociedad, no puedes evitar querer apoyar a quienes están en dificultades. Dios ora pidiendo misericordia y ayuda. Estos pensamientos aparentemente aleatorios son en realidad probablemente el Espíritu Santo guiándote para que seas un canal de las bendiciones de Dios hacia los demás. Puede que no entiendas por qué eres llevado a servir. A orar por alguien o por algo. Pero el Espíritu Santo ve el panorama completo y nosotros solo vemos una pequeña parte. Al obedecer ese simple impulso de orar, puede convertirse en el punto de inflexión clave en la vida o situación de alguien. Así que si estás viendo el vídeo y de repente piensas en alguien, en una persona o situación, ora por ellos. No ignores ese sentimiento. Probablemente es el Espíritu Santo guiándote a orar. Hay muchas historias de oración en la Biblia que han demostrado su poder. Por ejemplo, en 2 Crónicas, el rey Josafat de Judá enfrentó una poderosa invasión enemiga. En lugar de confiar en su propio ejército, eligió ayunar y orar. Oró devotamente delante de todos. Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en el cielo? ¿No dominas sobre todas las naciones? En tus manos hay gran poder. Nadie puede resistirte. Dios escuchó sus oraciones y lo salvó de una manera maravillosa. Cuando los ejércitos de Judá marcharon al campo de batalla, encontraron que los enemigos se habían matado entre sí. Cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo y respondemos a ese repentino impulso de orar, no solo estamos intercediendo por otros. Estamos construyendo una relación cercana con Dios, entrando en un ámbito más profundo de oración. Es como si el Espíritu Santo tomara tu mano y te llevara al corazón de Dios, revelando más sobre su carácter y propósito. En esos momentos a menudo recibimos inspiración y guía para nuestra vida. Comenzamos a entender la perspectiva de Dios sobre una situación determinada. Nuestras oraciones se alinean más con su voluntad. Cuanto más obedecemos estas oraciones inspiradas, más sensibles somos a la voz del Espíritu Santo. Este es un ciclo virtuoso que no solo enriquece nuestra vida de oración, sino que también nos hace más atentos a la guía del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Así que atesora cada oportunidad en la que te sientas inspirado a orar. También puedes tomar la iniciativa de orar. Esto agradará a Dios. Segundo sentimiento. Una paz inesperada. El apóstol Pablo escribió en Filipenses que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Piensa en esta paz. No puede ser creada por el hombre, ni el mundo puede darla, ni la razón puede explicarla. Viene de Dios. Daniel es el mejor ejemplo. Fue denunciado por los funcionarios porque insistía en orar a Dios. Lo arrojaron al foso de los leones y todos pensaron que su muerte era segura. Sin embargo, pasó la noche y a la mañana siguiente el rey Darío se acercó al foso y exclamó: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿El Dios al que sirves pudo salvarte de la boca de los leones? La voz de Daniel vino del foso: ¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su mensajero para sellar la boca del león, y no me dejó hacerme daño, porque soy inocente ante Dios y nunca he ofendido al rey. Cuando Daniel salió del foso, no había ninguna cicatriz en su cuerpo. Esta es la paz inesperada. Su paz no vino de una protección exterior ni de su propia fuerza, sino que fue un regalo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo infundió en su corazón una paz trascendente. La paz que da el Espíritu Santo tiene una diferencia esencial con lo que normalmente entendemos por paz. Lo que normalmente llamamos paz a menudo se refiere a la calma del entorno externo, por ejemplo, que no haya enfermedad ni peligro. Pero esta paz es frágil y fácilmente quebrantada por el mundo exterior. La paz que da el Espíritu Santo, en cambio, es una paz interior que trasciende las circunstancias. No niega el problema ni huye de la realidad. Más bien, mientras reconoce la existencia del problema, aún es capaz de mantener la paz interior y la confianza en Dios. Como Daniel en el foso de los leones, él sabía perfectamente que enfrentaba amenazas de muerte. Pero sintió la paz del Espíritu Santo que le permitió enfrentar todo con calma y confiar en que Dios extendería su mano en el momento oportuno. La paz que da el Espíritu Santo es una prueba importante cuando caminamos por fe. Esta confianza no es un eslogan vacío, no es optimismo ciego, sino que está basada en nuestro conocimiento divino, entendimiento e intimidad con Él. Como dice 1 Pedro, echa todas tus ansiedades sobre Dios. Porque Él cuida de ti. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y angustias a Dios, podemos sentir su paz y consuelo. Cuando estás en problemas pero sientes paz, esta no es una buena actitud, sino el Espíritu Santo diciéndote, no temas, estoy aquí. Y esto es lo que te guía a caminar por fe, dejándote sentir su paz incomprensible. Tercer sentimiento. Una fuerte sensación de fe y certeza que surge en el corazón. Este sentimiento no es producto de nuestro conocimiento o lógica. No fue solo algo del momento. Es más como un poder trascendente. Esta es la maravilla del Espíritu Santo obrando en tu vida. Es como una suave persuasión. Cuando tomas una decisión, te impulsa a hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Puede ser una manera de hacerte abandonar un mal hábito, reparar una relación o asumir una misión sagrada de servicio. Al elegir una carrera o una pareja, esa convicción repentina a menudo es el Espíritu Santo obrando. En Génesis vemos la historia de José. Fue vendido a Egipto y se convirtió en siervo de Potifar, el capitán de la guardia. Por ser serio y responsable, ganó el aprecio de su amo. Sin embargo, la esposa de Potifar lo tentó muchas veces. Ante la tentación, José podría haberse rendido y elegido el camino más fácil. Eso parecía darle más beneficios e incluso evitar problemas. Pero en su interior sentía una fuerte convicción. Esta certeza lo llevó a tomar la decisión correcta. La seguridad en el corazón de José era la guía del Espíritu Santo que mantenía sus decisiones en línea con los principios morales de Dios. La certeza del Espíritu Santo no acusa ni condena. Más bien nos guía a vivir una vida que agrada a Dios. El Espíritu Santo es como sostener un espejo ante nuestra alma, para que nos veamos a nosotros mismos como Dios nos ve. En los Salmos, el rey David dijo, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje refleja bien la guía y la protección del Espíritu Santo. La vara del Espíritu Santo nos permite caminar en el camino de la justicia. Además, la certeza interior es como una alerta de culpa que nos advierte de las trampas y peligros que se avecinan. Cuando estamos a punto de tomar una decisión equivocada o seguir un camino que no glorifica a Dios, la voz interior guiada por el Espíritu Santo nos advierte. Y el cayado del Espíritu Santo estará ahí cuando estemos cansados y confundidos, para darnos consuelo y apoyo. Cuando escuchamos esta convicción y actuamos en consecuencia, te encontrarás caminando en el camino de la voluntad de Dios. Todas son oportunidades para acercarnos más a Él. Este comportamiento en línea con la voluntad de Dios abrirá puertas de bendición y crecimiento espiritual. Por el contrario, si nos desviamos de nuestra convicción interior e ignoramos la voz del Espíritu Santo, estas puertas se cerrarán. Esta es la participación activa del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudándonos a convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Cuarto sentimiento. El deseo de santidad y justicia. A medida que caminas con el Señor, encontrarás que tus deseos se vuelven cada vez más coherentes con los suyos. Como dice en 1 Pedro, como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes teníais cuando vivíais en la ignorancia. Aquel que os llamó es santo, y vosotros también debéis ser santos en toda vuestra conducta. En el Evangelio de Lucas vemos la asombrosa transformación de vida de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó. A los ojos de los judíos de aquel tiempo, los recaudadores de impuestos eran colaboradores de los gentiles, pecadores que oprimían a sus compatriotas. Zaqueo era incluso más despreciado. Se apoyaba en su poder para cobrar altos impuestos al pueblo, viviendo una vida rica pero odiada. Cuando Jesús llegó a Jericó, todo cambió. Zaqueo escuchó hablar de Jesús y quería verlo con sus propios ojos. Era bajo de estatura y no podía verlo entre la multitud. Así que subió a un árbol de sicómoro. Jesús se detuvo y levantó la vista hacia el árbol, diciéndole, baja rápidamente. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Esta simple frase cambió completamente su vida. Zaqueo bajó del árbol y recibió a Jesús.
El temor de Dios y el deseo de santidad y justicia brotaron en su corazón. Declaró a Jesús: Señor, doy la mitad de lo que tengo a los pobres. Si he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces. De las palabras y acciones de Zaqueo podemos ver que el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón, despertando en él una fuerte sed de santidad y justicia. Esto lo convirtió en una persona completamente nueva. La transformación de Zaqueo fue más que un cambio de comportamiento. Fue un cambio completo de corazón. Este deseo de santidad no es la observancia mecánica de la letra de la ley, sino un cambio natural del corazón por la gracia del Espíritu Santo. La ley de la era del Antiguo Testamento era la encarnación del pacto entre Dios e Israel. Estipulaba el comportamiento de las personas, el código de conducta y la ética. Pero la ley solo puede restringir el comportamiento externo. Las personas no pueden realmente cambiar sus corazones porque le temen al castigo. Obedecen la ley, pero sus corazones están llenos de deseos egoístas y pecado. Y la venida de Jesús trajo la gracia de Dios. La gracia es el amor y la misericordia incondicional de Dios. Es un regalo que Él toma la iniciativa de dar a la humanidad. Este cambio interior es una experiencia espiritual profunda. Nos transforma de personas centradas en nosotros mismos en personas centradas en Dios. Comenzamos a preocuparnos por las necesidades de los demás y estamos dispuestos a dedicar tiempo y energía al bienestar de otros. Aprendemos a tolerar y perdonar, dejamos de preocuparnos por las faltas ajenas y en cambio los toleramos y aceptamos con amor. Perseguimos la pureza y santidad internas. Nos alejamos de cualquier comportamiento y pensamiento que desagrada a Dios. Todos estos cambios vienen de la obra del Espíritu Santo, que es la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Esta búsqueda de santidad nos convierte en un vaso glorioso para glorificar a Dios. Cada uno de nuestros movimientos, cada palabra y acción puede convertirse en una manera de dar a otros acceso al conocimiento de Dios. Cuando demostramos santidad y justicia en nuestra vida, cuando mejoramos nuestra calidad, otros verán la imagen de Dios en nosotros y así serán atraídos hacia la presencia de Dios. Tal como dice en el Evangelio de Mateo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quinto sentimiento: buscar y salvar a los perdidos. Lo que esto significa es que te preocupas cada vez más por las personas que aún no conocen a Dios. Especialmente quieres que ellas reciban esta gracia de la fe. Estás dispuesto a hacer más por ellas, como cuidarlas y compartir tu fe con ellas. En el Evangelio de Lucas, Jesús declara: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta frase revela la misión central del corazón de la venida de Jesús al mundo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino a salvar al mundo. No dudó en humillarse y venir a este mundo lleno de pecado y sufrimiento. Es como un pastor amoroso que busca las ovejas perdidas en el desierto. A sus ojos, cada alma perdida es incomparablemente preciosa y vale todo lo que tiene que hacer para salvarla. Mostró al mundo el amor y la compasión de Dios a través de sus palabras y acciones, dejando que la gente viera la esperanza de la redención. Comió con recaudadores de impuestos y pecadores. Los cuidó y sanó a los enfermos, devolviéndoles la salud. Liberó a quienes estaban controlados por espíritus malignos. Cada acción suya era una señal de profundo amor por los perdidos. Mira al apóstol Pablo. Era un fanático fariseo que perseguía resueltamente a los cristianos, pensando que habían traicionado la fe judía. Sin embargo, en el camino a Damasco, experimentó una aparición milagrosa de Jesucristo. A partir de entonces, se arrepintió completamente y fue llamado por Dios como apóstol que predicaba el Evangelio a los gentiles. El corazón de Pablo fue invadido por una fuerte pasión: salvar almas perdidas. Así que predicó el Evangelio de Jesucristo en todas partes, llamando a la gente al arrepentimiento y al retorno al Señor. En 1 Corintios, Pablo describe los esfuerzos y cambios que hace para salvar almas. Al débil me hice débil para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, de manera que a toda costa salve a algunos. De este pasaje podemos sentir el cuidado desinteresado de Pablo por las almas perdidas y su dedicación desinteresada. Dejó a un lado su orgullo y sus prejuicios y se adaptó activamente a las necesidades y características de diferentes grupos de personas, utilizando un mensaje que pudieran entender y aceptar. Cuando eres impulsado por el Espíritu Santo, encontrarás que predicar el Evangelio ya no es una obligación. Es la expresión natural del amor de Dios. Ya sea a través de tus palabras o tu estilo de vida, te has convertido en un testimonio vivo que atrae a las personas hacia Cristo. Comienzas a ver a las personas más allá de quienes son. También puedes convertirte en una nueva creación en Cristo. Es como si el Espíritu Santo te diera gafas espirituales que te permiten ver el mundo a través del plan de salvación de Dios. Esta creciente pasión por las almas perdidas es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu interior. Él está ajustando tu corazón en perfecta armonía con el latido de Dios, movilizándote para ser las manos y los pies de Dios en el mundo. Cuando ves a las personas a tu alrededor venir a Cristo, sentirás una alegría y satisfacción indescriptibles.
Esta alegría no es solo por la felicidad de que ellos sean salvos, sino porque participamos en el gran plan de redención de Dios y nos convertimos en su instrumento para salvar almas. Sexto sentimiento. Recibir la sabiduría y el entendimiento de Dios. En 1 Reyes capítulo 3, presenciamos la maravilla de la sabiduría de Dios. Cuando Salomón llegó al trono, sabía que gobernar un país tan enorme dependiendo solo de sus propias habilidades estaba lejos de ser suficiente. Así que en su sueño nocturno en Gabaón, oró fervientemente a Dios. Está registrado en 1 Reyes. Oh Señor mi Dios, ahora has hecho que tu siervo suceda a mi padre David como rey. Pero yo soy un niño pequeño, no sé cómo entrar ni cómo salir. Tu siervo está en medio del pueblo que tú elegiste. Los tuyos son tan numerosos que no pueden contarse. Así que por favor dame sabiduría para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién puede juzgar a esta multitud de personas? La oración de Salomón en este pasaje no salía de la codicia o la vanidad, sino de la reverencia a Dios y de la responsabilidad hacia el pueblo. Entendió que solo podía depender de la sabiduría de Dios para gobernar el país con justicia. Dios aceptó de buena gana su petición y le dio una sabiduría extraordinaria, permitiéndole ver el corazón de las personas. Un día, 2 mujeres vinieron ante él con un niño. La disputa continuó y una de las mujeres exclamó: «Mi señor, yo vivo con esta mujer. Tuve un bebé mientras estaba en la casa con ella. Al tercer día después de dar a luz a mi bebé, esta mujer también dio a luz a un niño. Excepto nosotras dos en la casa. No había nadie más. Esta mujer aplastó a su hijo en la noche mientras dormía. Se levantó a medianoche mientras yo dormía. Tomó a mi hijo y lo puso en sus brazos y puso a su hijo muerto en mis brazos. Me levanté a la mañana siguiente para dar de mamar a mi hijo y encontré que estaba muerto. Lo revisé más detenidamente y descubrí que no era el hijo que yo había dado a luz». La otra mujer respondió firmemente: «El hijo vivo es mío, el hijo muerto es tuyo». Las 2 mujeres tenían opiniones distintas. Salomón escuchó sus declaraciones, ya tenía una idea en su mente y dijo: «Tráiganme una espada. Dividan al niño vivo en 2 mitades. Den la mitad a esta mujer y la mitad a esa otra mujer». Al oír la orden de Salomón, una de las mujeres gritó horrorizada: «Mi señor, denle el niño vivo. No lo maten». Pero la otra mujer dijo: «Este niño no es mío, ni tuyo tampoco. Pártenlo». Al ver esto, Salomón tomó inmediatamente su decisión: «Den a la primera mujer al niño vivo. Nunca maten al niño. Esta mujer es verdaderamente su madre». Sin duda has escuchado esta historia bíblica. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde venía la sabiduría de Salomón? Obviamente no venía de su propio conocimiento o experiencia. Es un regalo de Dios. La sabiduría del Espíritu Santo no es algo que ganamos. Es un regalo gratuito para quienes lo piden. Al igual que Salomón oró por sabiduría para guiar al pueblo de Dios, nosotros también podemos buscar sabiduría en el Espíritu Santo. Cuando te encuentres enfrentando una situación en la que no solo se necesita inteligencia humana, detente y ora al Espíritu Santo. Pide sabiduría y encontrarás que será generosamente provista, y llegarás a soluciones que nunca antes habías considerado. El Espíritu Santo nos guiará a hacer la mejor elección. Esta elección puede no ser siempre la más fácil, puede no siempre cumplir nuestras expectativas iniciales. Pero es la que más se alinea con la voluntad de Dios y también nos traerá las mayores bendiciones. Ahora nótese que cuando el Espíritu Santo se comunica con nosotros, puede sonar mucho como nuestra propia voz interior. A veces puede sentirse como si simplemente te estuvieras hablando a ti mismo. Para distinguir si es tu propia voz o el Espíritu Santo hablando, es importante ser cuidadoso y controlar tus pensamientos. Luego hazte preguntas profundas. ¿Es esta mi opinión? ¿Es esto algo que ya sabía? A menudo encontrarás que la sabiduría o la perspectiva dadas por el Espíritu Santo son cosas que no sabías antes. Sin embargo, el diablo también puede imitar esa voz interior y hablarnos. Esto puede hacer que sea más difícil identificarlo. Si no estás seguro de qué voz estás escuchando, piensa en la naturaleza de la idea o sugerencia. Pregúntate si esto es compatible con la palabra de Dios o con el carácter de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La revelación del Espíritu Santo debe ser consistente con las enseñanzas de la Biblia. Si una idea es contraria a las enseñanzas de la Biblia, entonces probablemente no es del Espíritu Santo, sino del diablo o de nuestros propios deseos. O puedes elegir buscar las Escrituras. Esto te ayudará a entender mejor la voz del Espíritu Santo. Debes tener paciencia contigo mismo y tomarte tu tiempo. Aprenderás a distinguir este sonido de otros sonidos de manera más natural, como un niño que se familiariza con la voz de sus padres. Séptimo sentimiento. Sed de la palabra de Dios. Registrado en los Salmos. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuanto más te comprometes con la palabra de Dios, más puedes reconocer la voz del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo son inseparables. Juntos nos guían en nuestro viaje espiritual. Este deseo por la palabra de Dios es más que solo leer la Biblia como un ritual obligatorio. En cambio, profundizar en las Escrituras con el deseo de entender el corazón y el plan de Dios.
Este deseo nos ayuda a poner en contexto lo que leemos, usarlo en nuestras vidas y dejar que influya en nuestras decisiones y guíe nuestras acciones. En los Hechos de los Apóstoles está registrada la historia de los bereanos. Cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, entraron en la sinagoga judía y predicaron el Evangelio. Los bereanos eran diferentes a los de Tesalónica. Aceptaron la palabra de buena gana y estudiaron la Biblia todos los días para saber si esta doctrina era coherente con las enseñanzas de la Biblia. Esta actitud refleja su entusiasta búsqueda de la verdad y reverencia por la palabra de Dios. No aceptaban ciegamente las enseñanzas de otros. Más bien, a través de su propio estudio profundo de la Biblia y reflexión, verificaban la información que escuchaban. Esta actitud rigurosa les permitía entender con mayor precisión la voluntad de Dios y evitar ser engañados por falsas enseñanzas. La diligencia y el deseo que el Espíritu Santo inspira en nosotros para entender la palabra de Dios, cuando estás inmerso en las palabras. Encontrarás que las Escrituras comienzan a responder a tu situación y a proveer soluciones. El Espíritu Santo usará escrituras específicas y las traerá a tu vida, haciendo que resuenen en tu corazón. A veces cuando leemos la Biblia, de repente somos tocados por un pasaje de las Escrituras. Es como si estas palabras estuvieran hechas a medida para nuestra situación actual. Esto es el Espíritu Santo obrando, usando la Biblia para comunicarnos la voluntad de Dios. Tal vez estemos dudando sobre una cierta decisión. En ese momento, una frase en la Biblia puede hacernos darnos cuenta del camino correcto. Tal vez estemos experimentando dolor. La aparición de un pasaje de las Escrituras nos hará sentir la presencia de Dios y nos ayudará a recuperar el coraje. Queridos amigos, hemos compartido uno a uno estos 7 tipos de sentimientos. No son emociones aleatorias ni son logros que se pueden alcanzar a través de nuestro propio esfuerzo. Son evidencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es la gracia dada por Dios. Algunos podrían decir que estos sentimientos son demasiado ordinarios y fácilmente ignorados. El impulso de orar puede verse como un capricho. La paz inesperada puede interpretarse como tener una buena actitud para uno mismo. La certeza interior puede considerarse terquedad. Pero la Biblia nos dice claramente que esta es a menudo la manera en que Dios trabaja, mostrando lo extraordinario en lo ordinario, logrando la grandeza en los detalles. Si piensas detenidamente, definitivamente podrás encontrar estos rastros en tu vida. Quizás fue una vez que estabas reacio pero finalmente obedeciste, oraste y luego descubriste que fue el punto de inflexión para otros. Quizás fue la estabilidad inexplicable en una situación difícil, y solo después viste la dirección de Dios. Quizás fue un pasaje de las Escrituras que de repente entró en tu corazón y resolvió una confusión de larga data. Estas son el Espíritu Santo hablando. Es Dios comunicándose con nosotros a través de estos sentimientos. No pienses que solo los gigantes espirituales pueden experimentar estas cosas. ¿Acaso José sabía desde el principio que se convertiría en el primer ministro de Egipto? Solo obedeció su convicción interior. Daniel no nació con el coraje de enfrentarse a un león. Solo mantuvo la paz que viene de Dios. Salomón no nació siendo sabio. Solo oró a Dios y recibió el regalo. Todos son personas ordinarias que, por estar dispuestas a prestar atención y obedecer la guía del Espíritu Santo, se convirtieron en vasijas en las manos de Dios. No te preocupes por no poder distinguir. El trabajo del Espíritu Santo nunca es ponernos en el caos. Más bien, nos hace cada vez más conscientes de la voluntad de Dios. Mientras nos mantengamos cerca de la palabra de Dios y tengamos las enseñanzas de la Biblia en mente, el Espíritu Santo nos ayudará a discernir y reconocer su voz a través de estas palabras. Cuando surge un pensamiento, compáralo con la verdad bíblica. Si cumple, sé valiente y obedece. Si no cumple los requisitos, recházalo firmemente. Este no es un conocimiento complicado, sino una lección que todo creyente puede aprender. No subestimes estos sentimientos. El impulso de orar es la manera en que Dios nos involucra en su obra. La presencia de paz es la garantía que Dios nos da en tiempos difíciles. La certeza interior es que Dios nos muestra el camino. El deseo de santidad es la manera en que Dios renueva nuestra vida. El cuidado por los perdidos es la manera en que Dios nos da su voluntad. La sabiduría divina es el equipamiento de Dios para que enfrentemos la vida. El deseo por la Biblia es la manera de Dios de hacernos conocerle mejor. Cada sentimiento es la invitación de Dios a acercarnos más a Él y seguirlo aún más. A menudo esperamos que Dios se nos revele de manera espectacular. Pero olvidamos que Él ya ha prometido vivir en nosotros. Estos 7 sentimientos son evidencia de su presencia. Es su manera de guiarnos. No requieren que tengamos habilidades especiales, solo que tengamos un corazón dispuesto. Dispuesto a prestar atención, dispuesto a obedecer. Dispuesto a creer que este es un regalo de Dios. A partir de hoy, no ignores más estos sentimientos. Cuando llegue el impulso de orar, cuando la paz esté en tu corazón, sujétala cuando llegue la convicción. Cuando anheles la santidad, solo persíguela. Cuando te preocupes por los perdidos, cuando recibas sabiduría, solo aplícala. Cuando anheles la Biblia, no lo hagas por obligación sino en respuesta a Dios. Responde a su amor, responde a su guía,
Responde a la gracia que Él otorga. La obra del Espíritu Santo es continua. Su guía para nosotros nunca cesará. Mientras abramos nuestros corazones, encontrarás que estos 7 sentimientos se volverán cada vez más claros y más reales. Y se convertirán en las señales del camino que seguimos para andar con Dios, manteniéndonos siempre en el camino de la vida y caminando en la voluntad de Dios. Que todos recordemos estos 7 sentimientos y sepamos que es el Espíritu Santo hablándonos. Todos son regalos de Dios. Si has experimentado estas maravillosas experiencias, eres bienvenido a compartir tu historia con todos en el área de comentarios. Deja que más personas vean esta gracia.